Muy buenas, compañeros. Esta última semana muchos medios han tachado a Elsa Pataky de machista, o al menos a su marido. Y ella concretamente ha sido objeto de muchos titulares de grandes medios de comunicación donde la tachaban de abandonar sus sueños por fregar platos. Y a ver, una cosa he visto clara. Después de casi una década analizando y estudiando las dinámicas sociales y las dinámicas intersexuales entre hombres y mujeres, y más de 4 años conociendo, a través de mis formaciones de primera mano, cientos de casos de matrimonio, de divorcio y de otras historias para no dormir, hay algo que está muy claro sobre la sociedad actual en la que vivimos, y es que la familia tradicional, la figura del hombre tradicional y la figura de la mujer tradicional están no solamente en declive, sino cayendo en picado. Así que en el episodio de hoy vamos a analizar lo ocurrido con Elsa Pataky y su marido Chris, y por si alguien se lo está preguntando quién es su marido, es el protagonista de la película de Thor, propiamente dicho Thor. Y a partir del análisis de lo ocurrido, como digo, vamos a discutir sobre el papel de la familia tradicional, de la masculinidad tradicional y la mujer tradicional en el contexto sociocultural actual. Así que empezamos. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Y a ver, antes de nada te quiero leer un email que recibí justamente el otro día en respuesta a uno de mis emails. Y me decía, uno de los suscriptores de la lista me decía: gracias por todo, Dani, considero que este ha sido por lo menos el top 3 de emails que has hecho. Además de esto, recibí otro correo también diciéndome que de todos los emails que había recibido este compañero de la lista de emails, el que mandé el otro día era el mejor con diferencia, desde el tono hasta el mensaje y sobre todo la visión que compartía en ese email. Y bueno, ¿por qué te cuento todo esto? Pues básicamente porque estoy compartiendo contenido que no comparto en ningún otro lugar, contenido exclusivo solamente para los suscriptores de la lista de email. Esto es completamente gratuito y simplemente si quieres leer este tipo de contenido, que comparto varias veces por semana, lo único que tienes que hacer es darle clic al botón al enlace que te voy a poner debajo y unirte a la lista de email. Como digo, completamente gratuito y vas a recibir todas las comunicaciones, todas las novedades que cuento sobre el proyecto y además también contenido, anécdotas, reflexiones, etcétera, que no comparto en ningún otro sitio, ¿no? Porque al final me siento muy cómodo escribiendo por email y realmente teniendo esa comunidad cerrada puedo expresarme muy bien. Así que debajo te dejo ese enlace, únete ahí y te leo en los emails. Y bueno, dicho esto, vamos a pasar realmente con cuál ha sido la polémica estos días con Elsa Pataky y Chris, el protagonista de Thor. No voy a leer su apellido porque no sé pronunciarlo y antes de nada prefiero llamarlo Chris, que es como se llama. La cosa está en que Chris dio un discurso en Hollywood al ser premiado con una estrella en el famoso Paseo de la Fama y mencionó a Elsa Pataky y agradeció que hubiera dejado a un lado su sueño, ella en este caso, para apoyar los de él. Concretamente, voy a citar cuáles fueron las palabras de Chris. Y es que cuando recibió ese premio, lo que dijo fue: quiero agradecer a mi mujer que ha estado a mi lado a lo largo de básicamente toda mi carrera, apoyándome y animándome sin descanso. No se me va a olvidar nunca que ella dejó a un lado sus propios sueños para apoyar los míos, algo por lo que siempre estaré en deuda contigo. Todos estos eventos o momentos especiales no lo serían si no estuviera a mi lado. Te quiero. Y bueno, por si alguien no se había enterado, yo tampoco me había enterado hasta que no salió la noticia, resulta que Elsa Pataky decidió dejar de seguir avanzando en su carrera profesional, en el mundo cinematográfico, etcétera, porque prefirió, en pocas palabras, simplemente dedicarse a su familia, a su hijo y, digamos que cubrir más ese rol y dejar que sea su marido el que continuara esa carrera, el que continuara creciendo en ese sector. Y bueno, después de todo esto, ¿cuál ha sido la respuesta mediática a estas palabras de Chris cuando él recibió ese premio? Pues básicamente lo han tachado de machista, se han quejado hasta el infinito de que siempre son las mujeres las que tienen que renunciar a su carrera profesional en pos de la del hombre, que nunca es el hombre el que renuncia y bueno, machista es poco para lo que le han dicho a él. Y bueno, ¿qué ha pasado después? Porque ha salido también a declarar, por así decirlo, o le han preguntado y entonces ha hecho unas declaraciones Elsa Pataky al respecto de las palabras de su marido. Y lo que ella ha dicho básicamente es lo siguiente, y de nuevo voy a citar textualmente. Y es que cuando los medios de comunicación acudieron como arpías, digamos, a Elsa Pataky, lo que decía era, ella lo que dijo fue: me hizo mucha ilusión la declaración de amor de Chris,
Creo que es importante que se reconozca ese esfuerzo y el sacrificio. Yo he dejado cosas por preocuparme por nuestra familia, seguirle a él y apoyarme en su carrera. Todos los hombres deberían dedicarse de vez en cuando a decirle a su mujer todos los esfuerzos que hace porque trabajamos el doble. Para mí, las mujeres que trabajamos y tenemos hijos son mi superhéroe. Yo sentí que era lo que quería hacer, estar con mi hijo y tener la oportunidad de estar con ellos. Quise ser madre y sacrificar un poco la parte de mi carrera, pero fue una decisión mía. Si los dos no hubiéramos dedicado a nuestros trabajos, pues bueno, nuestros hijos estarían para arriba y para abajo. Es una decisión muy personal y muy libre, y estoy feliz de haberlo hecho y no me arrepiento de nada. Y evidentemente después de estas declaraciones todos los medios de comunicación la han tachado, evidentemente también de machista, de abandonar sus sueños por preferir fregar platos, cambiar pañales, etc, etc, etc. Y bueno, antes de nada de decir que me ha parecido súper ultra curioso, o sea, jamás esperaría unas declaraciones en 2024 de una mujer que encima tiene la posición que pueda llegar a tener el Zapataki o que haya podido tener el recorrido que haya podido tener ella y que dijera unas declaraciones de este tipo. O sea, me quedé completamente sorprendido y no me lo esperaba bajo ningún tipo de concepto. Evidentemente la respuesta mediática sí que la esperaba y sí que creo que era algo evidente. ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado exactamente, ¿no? ¿Qué ha ocurrido realmente a nivel actual para que todo el mundo se ponga las manos en la cabeza porque una chica, o porque una mujer en este caso, haya decidido libremente vivir su vida de una forma, pues como le ha dado la gana, prácticamente? ¿Por qué la gente se pone la mano en la cabeza? ¿Por qué se señala con el dedo? ¿Por qué se ataca? ¿Por qué se ataca también a Chris por decir esas declaraciones? ¿Qué está ocurriendo? Y es que realmente en el contexto actual en el que vivimos, la figura de la mujer como ama de casa realmente está completamente señalada con el dedo, está casi a la altura de si alguien fuera de que en este caso una chica fuera una pordiosera o viviera debajo de un puente. O sea, es como estás tan negativamente mal vista que hasta asombra. Y de hecho, fijaos, porque a mí te diría que directamente nunca me han dicho, o sea, nunca me han dicho directamente, oye, mira, una mujer no puede ser una ama de casa. Y de hecho yo he tenido una educación bastante tradicional en ese sentido. Sin embargo, el yo decirlo aquí conforme estoy grabando este podcast, el decir la frase, la figura de la mujer como ama de casa, tienes una sensación interna como de, uy, ¿qué estoy diciendo? Y es muy curioso porque al final, como digo, nadie me ha dicho directamente eso, pero años y años y años de adoctrinamiento social, de ingeniería social y de estar, digamos, como metido en esta burbuja donde te están todo el rato vendiendo cierta idea, hacen que cuando tú te expreses libremente y simplemente digas esa frase, la sensación, o por lo menos para mí a nivel interno, es como de, uy, me estoy metiendo en terreno pantanoso solamente por decir esa combinación de palabras, ¿no? Entonces, como digo, a día de hoy decir que pensar que en una chica que vaya a decir que prefiere ser ama de casa es una locura, como un templo, y de hecho por eso me sorprendió lo del Zapataki. Y encima, y ni siquiera ya decirlo de antemano, es como para que la gente saque una escopeta y te dispare a la cara. Es la sensación que da en la sociedad en la que vivimos. Y de hecho esto es algo que vemos repetidamente en series de televisión, etcétera, etcétera. Es decir, el cómo nos tratan de aculturar, no sé si aculturar es la palabra, pero sí quizá adoctrinar o meter en la cabeza cierta idea o ciertas tendencias. Porque evidentemente para que uno tenga esa sensación extraña cuando dice eso en la soledad de su casa o en este caso en el podcast, es porque hay algo más, es porque ha habido algo detrás o es porque de alguna manera te han metido en la cabeza esa idea y te han asociado que esa figura está bien o mal. Y uno de los lugares favoritos para empezar a hacerte asociaciones, sobre todo cuando eres más pequeño, son las series de televisión, las comedias de televisión, etcétera, etcétera, ¿no? Para mí, una de las que he visto recientemente y que ya he comentado muchas veces en el podcast era la serie Sexo Vida, y en otras también, pero recuerdo por lo menos ahora mismo vívidamente la serie Sexo Vida como ocurren bastantes situaciones, como digo también en otras series, y fijaos como siempre la trama es muy parecida, sobre todo cuando hablamos de series de Netflix y de este tipo de plataformas de streaming que están como muy popularizadas. ¿Por qué? Porque saben que su público, aparte de ser la gran mayoría de la población tiene como público, o digamos que utiliza estas plataformas, pero también tienen un público muy joven que va a consumir ese tipo de contenido. Por tanto, el momento perfecto es el lugar indicado para poder traficar, por así decirlo, sin que suene a connotación negativa esta palabra, con este tipo de ideas. Como digo, en esta y otra serie se ve perfectamente el papel donde es el chico el que abandona su sueño en pos de la mujer de la que se supone que está enamorado. O se ven también encrucijada donde la mujer se ve en un apuro entre elegir el amor, en este caso con uno de los hombres con los que conoce o con los que tiene algo, y por otro lado elegir su carrera profesional. Es decir, este tipo de cosas, este tipo de circunstancias que son completamente naturales, este tipo de decisiones que son cruciales en la vida de hombres y de mujeres, evidentemente,
se ven reflejadas en las series de televisión y evidentemente el cómo se resuelven esas decisiones es donde está esta connotación que estamos diciendo, ¿no? Además, tampoco hace falta decirlo, ¿no? Pero en muchos anuncios de televisión desde hace décadas hasta ahora se iba sustituyendo el rol de la mujer, por ejemplo, en los anuncios de productos de limpieza para lavavajillas, para la casa, para el hogar, pañales, todo lo que tiene que ver con el cuidado del hogar, se iba sustituyendo cada vez más en el propio anuncio publicitario, la figura de la mujer y empezaba a aparecer un hombre en ese tipo de escenas. ¿Para qué? Pues de nuevamente no te están diciendo que la figura de la mujer como ama de casa es una locura, pero cuando te bombardean desde todos los frentes con eso, evidentemente pues al final tú acabas pensando que una cosa está bien, una cosa está mal y viceversa, que por eso por estas sensaciones que decimos, ¿no? Y además yo te reto a que a día de hoy seas capaz de decir públicamente en algún lugar: yo opino esto sobre la figura de la mujer como ama de casa. Es que la sensación que va a tener a nivel interno, aunque sea con tus propios amigos, va a ser bastante extraña. Entonces, a lo que voy. Este es el contexto de hoy en día, donde se señala con el dedo cualquier mujer que quiera preferir dedicar su tiempo o su vida a su familia y se tacha de loca, como hemos visto en el caso de Elsa Pataky, y se nos trata de adoctrinar, entre comillas, o por lo menos de vender una idea en una dirección claramente definida. Y entonces mi pregunta aquí es ¿por qué? ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué ocurre esto a nivel social? ¿Por qué se trata de erradicar todo lo que tiene que ver con las figuras tradicionales que siempre hemos tenido en la sociedad? ¿Y por qué se trata de sobreescribir eso con otras cosas? ¿Por qué se señala con el dedo, etcétera, etcétera? Básicamente esto nace de negar las diferencias evidentes que hay entre hombres y mujeres. Y antes de seguir con el análisis, debería de hacer aquí una especie de, entre comillas, disclaimer, porque cualquiera que esté escuchando esto podría pensar que yo estoy defendiendo una u otra postura. Y como ya sabéis, y como ya de hecho os comenté en el email, que antes justo te comentaba, ¿no? En el email que escribí el lunes a mi comunidad, comentaba precisamente por qué no suelo mojarme en estas cosas. Porque trato de no dar mi opinión o de no ser subjetivo y trato de ser lo más objetivo posible, dentro de que al final todos tenemos un sesgo, es evidente, ¿no? Y el propio proyecto tiene un sesgo porque por eso se llama hombrealfa.top. Pero en cualquier caso, como digo, no, si quieres leer los email, apúntate ahí debajo, ¿no? Pero en cualquier caso, deja que haga este tipo de disclaimer, que sería básicamente que pienso que cada uno es libre. O sea, realmente mi opinión, y aquí estoy hablando de manera subjetiva, pienso que cada persona, cada hombre o cada mujer es completamente libre de poder decidir lo que le dé la gana. Es decir, si Elsa Pataky decide quedarse en su familia o con su hijo y a cuidar y rechaza su carrera profesional, está perfecto, de la misma manera que está perfecto que otra mujer decida lo contrario y decida dedicarse a perseguir sus sueños, a perseguir su éxito, a perseguir y desarrollarse profesionalmente en contrapartida, digamos, a esa vida familiar. Está fenomenal las dos opciones. No voy a decir y no voy a utilizar este episodio ni lo ocurrido con Elsa Pataky y demás para tratar de venderte la idea contraria de que todas las mujeres deberían estar en casa ni ninguna locura de ese tipo, sino quiero partir de la base de que todos son libres. Evidentemente faltaría más para poder decidir lo que quisieran, que es algo que no estamos viendo a día de hoy, porque evidentemente Elsa Pataky decía que ha decidido desde su libertad, pero no parece que la respuesta mediática sea tolerar esa libertad en absoluto. Entonces, hecho este disclaimer, lo que sí que pienso, y sigo de manera subjetiva, ahora pasaremos al análisis más objetivo, lo que sí que pienso es que todo el mundo debería conocer cuáles son los costes de oportunidad que existen cuando toma una decisión. El concepto de coste de oportunidad es un concepto que por lo menos yo estudié en economía en su momento y es un concepto que se ve muy relacionado siempre con el mundo económico. Y tiene que ver con lo que te está costando hacer la decisión o tomar la decisión que estás haciendo ahora. Dicho de otra manera, cada cosa que tú haces tiene el coste, entre comillas, oculto de que podría estar haciendo otra cosa. Si yo, por ejemplo, puedo elegir entre irme de viaje a Bali o a Tailandia, el que me vaya a Bali tiene como coste de oportunidad que no me estoy yendo a Tailandia y viceversa. O el que decida comprarme un iPhone en lugar de una bicicleta, si me compro el iPhone, el coste de oportunidad, es decir, lo que estoy perdiendo por comprarme el iPhone es que podría dedicar ese dinero a la bicicleta o a cualquier otra cosa. Entonces, de la misma forma que el concepto de coste de oportunidad está presente aquí, está presente en todas y cada una de las decisiones que a nivel individual tomamos en nuestro día a día. Y en este caso también. Es decir, todas las decisiones que uno toma tiene ese coste oculto de lo otro que podría estar haciendo en lugar de estar decidiendo hacer esto. Y además, este coste también se puede traducir como una consecuencia de la que me tengo que hacer responsable. Es decir, si yo decido irme a vivir o irme de viaje a Tailandia, como digo, eso me va a quitar una serie de libertades que podría tener si viviera en otro lugar. Me va a dar evidentemente también pros, que por eso la gente toma las decisiones, porque tiene partes positivas,
pero digamos que el coste de oportunidad serán todas esas cosas que no puedo hacer. Y además, tengo que ser responsable y consecuente de las consecuencias, valga la redundancia, de tomar esa decisión. Pues bien, esto es lo que pienso que es el problema a día de hoy con esto, que se quiere todo. Se quiere la parte positiva sin la parte negativa. Y aquí es donde más está incidiendo esta cultura y este adoctrinamiento social, y es en hacernos creer que se puede todo. Y sobre todo en hacer creer a este sector más femenino y más joven de la sociedad de que se puede todo. De que puedes perseguir tus sueños, perseguir tu carrera, perseguir todo, y al final del camino habrá un príncipe azul que será justamente el tipo de hombre que tú quieres en tu vida y que te va a estar esperando al final del camino, como digo, para darte ahora esa vida familiar y esa familia perfecta y feliz que es lo que quería en un principio. De manera que lo tenemos todo y el mundo es maravilloso y vivimos en el país de la gominola, en el mundo de la golosina, ¿no? Como decía, algo así decía Homer Simpson. La realidad es que se puede dar el caso, evidentemente, pero lo normal es que por el camino has tenido que renunciar a muchas cosas y luego no sabemos qué va a pasar después y no está garantizado en absoluto encontrar y sobre todo que quisieras tú quedarte después de ese camino que has recorrido con ese supuesto príncipe azul. Y esto es lo que no se cuenta y esto es lo que desde mi punto de vista más solucionaría este problema. Porque realmente así es como funciona esto y ahora sí me meto un poco más objetivamente hablando. Las decisiones que tomamos a nivel individual tienen este tipo de consecuencias. Cuando entendemos cómo funciona nuestra estrategia reproductiva a nivel individual, a nivel de hombre y de mujer, o a nivel de sexo, cuando entendemos las diferencias entre hombres y mujeres y no las negamos, y sobre todo cuando entendemos cómo nos desarrollamos en ese entre comillas, en ese mercado sexual, cómo funciona o cómo sube o baja nuestro valor de mercado sexual como hombre y como mujer, es cuando podemos darnos cuenta de que las decisiones que tomamos tienen una serie de consecuencias y que a lo mejor si tengo A no puedo tener B o viceversa. Y esto se ve muy claro en el caso del hombre. De hecho, vamos a empezar a poner el ejemplo en el caso del hombre. Normalmente los hombres cuando están en la década de los 20, de 20 a 30, lo que suelen hacer es comprometer todos sus sueños, comprometer su futuro, etcétera, por mantener una relación desde la escasez. O sea, lo normal es que tú llegas a tu década de los 20, probablemente hayas tenido bastantes problemas con el tema de las mujeres, o si tu relación anterior te dejó, etcétera, entonces ya vas con un sesgo de que las mujeres son algo escaso y de que no tienes esa suerte como otros chicos en tu vida. Entonces la siguiente chica que te hace caso, evidentemente es con la que decides meterte hasta las trancas y estás dispuesto a renunciar y hacer cualquier tipo de cosa por mantenerla ahí. Y esto muchas veces incluye, pues a lo mejor, no buscar un trabajo en otro lugar porque si no, ¿qué hago con la relación? Tratar de buscar o de acomodar mi futuro o mi trabajo a lo que ella en un momento dado diga o comente. Es decir, tratar de acomodarme a su estilo de vida porque no quiero perder esto porque estoy desde la escasez. Y eso tiene un coste de oportunidad para el hombre. ¿Cuál? Pues que todo lo que dure esa relación, él no se está desarrollando, él no está aumentando su valor de mercado, y cuando esa relación termine, si es que termina, pero lo normal es que o termine o se deteriore un montón, y ahora entramos en el por qué, al otro lado lo que tenemos es un hombre que ha desperdiciado todos esos años, que ahora empieza de cero y que ha sufrido el coste de oportunidad y las consecuencias de la decisión que tomó en el pasado de invertir en esa mujer. Y créeme cuando te digo esto porque este es el pan de cada día de mis formaciones cuando estoy hablando con hombres que están en todo tipo de situaciones. Como digo, cientos de hombres que ya he conocido de todo tipo de lugares del mundo, de divorcio, de matrimonio, de etcétera, etcétera. Y normalmente es una mezcla de esto, de una decisión que tomas en su momento por lo que piensas que es la relación que es la definitiva para ti, cuando probablemente no tienes mucha idea de si realmente es lo que quieres, no has analizado bien si esa chica te interesa o no te interesa, no has pensado en nada más que tengo algo y no quiero dejarlo porque no me quiero sentir solo. Y al otro lado del camino, cuando esto termina, es cuando nos vemos pagando esas consecuencias, a veces endeudados o a veces con problemas mayores, como puede ser tener algo en común con ella, como un hijo, un negocio, etc. Y yo no veo a nadie decir a nivel social que debemos de ser compensados los hombres por estas malas decisiones que a veces tomamos. O sea, si tú al final tienes 35, 40 años y te acabas de salir de un divorcio y estás con una mano atrás y otra adelante, el mensaje de la sociedad es prácticamente jódete. O como dice un alumno del DTE, como dice él, ¿no? Haber estudiado. Es decir, habértelo pensado antes. No te metas, eres tú el responsable de meterte en esa situación. Sin embargo, cuando es al revés, cuando son ellas las mujeres en este caso, las que sufren las consecuencias de sus decisiones a lo mejor menos acertadas del pasado, donde se nos quiere cargar las responsabilidades sobre los hombros de los hombres. Y con esto vuelvo a enganchar con lo de antes, ¿no? Lo de eso de negar las diferencias.
Porque hoy en día todo lo que es esta articulación social o esta cultura en la que vivimos está basada en la premisa de que no hay ningún tipo de diferencia entre hombres y mujeres. Y esto está perfecto, salvo cuando es inevitable ver las diferencias que sí que realmente hay. Y cuando esto ocurre, porque como digo, como las diferencias existen, o sea, a nivel psicológico, a nivel hormonal, a nivel biológico, a nivel de todo lo que te puedas imaginar, hay diferencias. O sea, es como decir que el cielo no es azul. Cuando realmente sea azul me tendré que inventar algo para seguir soportando mi premisa, ¿no? Y esto es lo que ocurre a día de hoy. Cuando surgen esas diferencias y no se pueden negar porque es inevitable verlas, es cuando surge todo lo demás. Ejemplo, el famoso techo de cristal en ciencias. ¿Qué es esto? Pues cada X tiempo, normalmente una vez al año, empieza a dar la turra a nivel mediático también con cómo las mujeres están muy desprotegidas o están, digamos, sufriendo un techo de cristal dentro de lo que es la rama científica de todos los grados universitarios. ¿Por qué? Porque cuando tú miras las estadísticas dices, ¿cómo es posible que solamente entren hombres en la rama científica y muy, muy poquitas mujeres son las que entren en la rama científica? Y claro, aquí la explicación es muy sencilla y la explicación ya la dio Steven Pinker, ni siquiera, no, evidentemente no yo, pero ya la dio Steven Pinker en su momento y otra serie de biólogos evolutivos y demás. Y la diferencia está en que, de manera natural, la tendencia de los hombres a estar interesados en cosas, como decía justo ese estudio, y la tendencia natural de las mujeres es a estar interesadas en personas. Por eso, tú cuando analizas las estadísticas de las carreras, por ejemplo, más relacionadas con personas, como puede ser psicología, magisterio, enfermería, etcétera, están mucho más pobladas de mujeres que de hombres. Entonces, claro, eso sería un hecho irrefutable de que existe una clara diferencia de manera natural. Para tachar eso es cuando se parchea con el argumento de que hay un techo de cristal, de que realmente el motivo por el que las mujeres no deciden meterse en carreras de ciencia no es que tengan una tendencia natural, sino que el patriarcado, que faltan referentes masculinos, femeninos en este caso, etcétera, etcétera, etcétera. Otro ejemplo en el que se ve muy claro es en las pruebas de oposiciones, por lo menos en España, para acceder a los cuerpos de seguridad del Estado. Cuando una mujer y un hombre quieren ser policía, guardia civil o bombero, las pruebas físicas no son las mismas. Evidentemente, ahí se verían las diferencias. ¿En qué? Pues en que de manera natural, si dejas como al libre albedrío, serían prácticamente todos hombres los que estarían siendo policías, bomberos y todo lo que tiene que ver con los cuerpos de seguridad del Estado, y ahí nos daríamos de bruces nuevamente con que existen diferencias. Para parchear esto, lo que hacemos es cambiar las métricas en base a las que medimos el éxito en el caso de las mujeres en estas pruebas selectivas. De manera que ellas tienen que llegar a unos niveles físicos de desempeño bastante menores que en el caso de los hombres, y de forma que el resultado que tú ves es que hay una especie de equidad. Y realmente es más que impostada, es artificial. Es decir, de manera natural no existe una igualdad en resultado. Una cosa diferente es que hablemos de igualdad de derechos, leyes, lo que tú quieras, pero a nivel de manera natural no va a existir nunca una igualdad de resultado, porque las tendencias y las diferencias son abismales entre hombres y mujeres en muchos casos. Por tanto, los resultados, por ejemplo, en el tema de los policías o de los cuerpos de seguridad del Estado, que se ve fácil, va a ser que va a haber siempre más hombres que mujeres. De manera natural, igualmente, en las carreras científicas va a ocurrir lo mismo. Lo que se trata de hacer es que haya una igualdad de resultado, y para eso lo que se está es, digamos, como en el backend, por detrás, trastocando y haciendo como la trampa para que el resultado final que tú veas es, como ves, todos podemos. También se ve muy claramente con el tema de la conciliación familiar. Por ejemplo, en las profesiones. ¿Cuánto no se han luchado, y no digo que esté mal ni bien, pero cuánto no se ha luchado porque, oye, yo soy mujer y como mujer soy la única que puede tener hijos, soy la única que puede dar a luz, y eso me va a perjudicar en mi trabajo? Entonces se ha luchado para poder tener esa conciliación familiar. Y, por ejemplo, una de las cosas que surgen de ahí es la famosa baja por paternidad. Es como, oye, tú no eres el que da luz, pero también puedes darte baja, hacerte cargo del niño, y yo puedo incorporarme al mercado laboral de alguna forma. Si te fijas, son maneras artificiosas de parchear las diferencias que existen entre hombres y mujeres. Y como digo, al parchearlo de esta forma, lo que se está tratando de hacer también es dar esa sensación de que se puede tener todo. De que tú puedes perseguir tu sueño o tu carrera profesional y al mismo tiempo tener esa familia feliz con ese príncipe azul. Y como digo, en algunos casos será así y será perfecto, como hay casos donde te cae un rayo o casos donde te toca la lotería, pero en la práctica normalmente no suele ser así, porque por el camino has tenido que renunciar a unas cosas y porque
existe el coste de oportunidad y existen las consecuencias de la responsabilidad, de las decisiones que toma. Y lo que se trata de hacer nuevamente es cargar la responsabilidad en la parte del hombre. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, cuando una mujer ya persigue sus sueños, su carrera profesional, y al otro lado del camino no hay ningún príncipe azul, la culpa no dice, nadie dice, hostia, pues a lo mejor si hubiera decidido diferente, a lo mejor aquel chico que conocí que merecía la pena, si en lugar de abandonarlo por perseguir mis sueños, me hubiera quedado con él, a lo mejor a día de hoy tendría la familia que quiero. Pero no se dice eso, lo que se dice es, los hombres hoy en día son unos cerdos porque yo ahora tengo 35, 37 años, quiero esa familia feliz y lo que me encuentro son tíos que van a lo que van y que no quieren nada serio conmigo. Y no solo eso, sino que los que quieren algo serio conmigo a mí no me interesan ahora. ¿Por qué? Porque los veo muy por debajo de mí. Y una de las cosas que biológicamente es diferente en las mujeres que en los hombres es que van a querer buscar siempre a alguien que esté un par de puntos por encima, que eso es lo que se llama, lo que se denomina la hipergamia, de ella. ¿Por qué un par de puntos por encima? Porque evolutivamente la que concibe, la que da luz es ella y por tanto es el sexo débil y la que necesita una protección extra o la que necesita, digamos, depender de alguien, evolutivamente hablando. Ya no digo que a día de hoy y tal, lo que pasa es que a día de hoy seguimos teniendo este software evolutivo del pasado. Entonces las consecuencias son las mismas. Seguimos prefiriendo buscar eso, seguimos sintiéndonos atraídos por ciertas cosas que cubren esas necesidades, como digo, biológicas. Entonces, al otro lado del camino, como decía, lo que se hace es justamente cargar la responsabilidad en nosotros y nuevamente empieza toda la cultura y toda la ingeniería social a meternos en la cabeza el por qué está mal si un hombre de 35 empieza a salir con una chica de 22. Y es que eres un niñato, es que no tienes ni idea, es que eres un inmaduro, es que bla, es que bla, es que bla. Sin embargo, se trata de forzar, digamos, que salgas con alguien de tu edad. ¿Por qué? Porque justo coincide que ahí es cuando sale esa chica después de haber perseguido su carrera, es cuando realmente a nivel de valor de mercado sexual no es tan atractiva, no es tan deseable por los hombres de alto valor. Entonces, claro, está completamente en desventaja, está jodida directamente. Solución, para que podamos tenerlo todo. Forzar, digamos, de alguna manera, aunque sea implícitamente, a que los hombres tomen la decisión de quedarse ahí y que sean buenos chicos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las mujeres o con las madres solteras. Es tratar socialmente de posicionar al hombre que se queda con el hijo que no es suyo como el héroe, que no digo que esté mal ni bien, o sea, cada uno es libre de tomar las decisiones. Pero ¿por qué se pinta a este como el héroe y al otro como el villano, al que no se quiere quedar? Porque nuevamente el que no se quiere quedar, digamos que dice, vale, yo no me quiero hacer cargo de esto. Yo no me quiero hacer cargo de lo que ha sido la consecuencia de una decisión tuya en el pasado. Acertada o no acertada, pero una consecuencia de una de tus decisiones. Ese coste de oportunidad no lo quiero pagar yo. Y la sociedad lo que hace es forzar para que seas tú el que pague el coste de oportunidad. Y si no lo pagas tú, si no te haces cargo tú y no te echas la responsabilidad a cuesta, es que eres un hombre machista, es que eres un opresor o lo que sea que te vayan a etiquetar hoy en día, como por ejemplo le están diciendo a Elsa Pataky o como por ejemplo le pueden decir a Chris, el de Thor. Por tanto, si te fijas, todo absolutamente está orquestado para borrar, para eliminar del mapa todo lo que tradicionalmente ha sido la familia o tradicionalmente ha sido la figura masculina o tradicionalmente ha sido la figura femenina. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos a lo que tradicionalmente ha sido, salen a la luz todas las diferencias. Sale a la luz que de forma natural hay ciertas tendencias y ciertas inclinaciones. Y cuando eso sale a la luz, todo lo que es la base en la que se ha construido toda esta nueva ideología social o hacia donde se quiere ir como sociedad, pierde el sentido. Por tanto, la dirección en la que vamos es que todo está orquestado para borrar del mapa todo eso. ¿Pero por qué? ¿Existe realmente una mesa redonda donde se sienten los grandes personajes del mundo a tomar decisiones y decidir? No lo sé, a lo mejor sí. Lo que sí que puedo dar es una explicación a nivel evolutivo de por qué tiene sentido que a nivel social estemos donde estamos. Y primero tenemos que entender, evidentemente, la estrategia reproductiva femenina, también la masculina, pero sobre todo la femenina, lo que llamamos hipergamia, que ya está explicada en el episodio 1 y que probablemente haga otro episodio próximamente donde revise estos términos. Pues bien, evolutivamente hablando, esta estrategia lo que busca es reproducirse, o sea, es decir, estamos preparados para reproducirnos, en este caso las mujeres, con la opción genética que mayor ventaja evolutiva le va a dar a su descendencia. Es decir, con la mejor opción genética posible. ¿Qué ocurre? Que nadie le garantiza que esa mejor opción genética se vaya a querer quedar con ella y apoquinar con las consecuencias de lo que conlleva la concepción, el embarazo, etc. Por tanto, tiene que asegurar algo ahí que haga que si ella toma la decisión de reproducirse evolutivamente hablando con esta opción, tenga un backup, tenga como un respaldo, una seguridad de que no se va a quedar sola y descuidada.
Ahí es donde sale la otra parte de la hipergamia, que son dos partes, conseguir, digamos, reproducirme con la mejor opción genética y conseguir la mejor provisión y asistencia posible, es decir, la mejor protección o el mejor seguro de vida posible, vamos a llamarlo así. Parte de esta dicotomía, porque evidentemente el hombre que está dispuesto a darle el mejor seguro de vida generalmente no suele ser el más deseable por ella y viceversa. Luego ahí es donde empieza el primer conflicto. Y de este conflicto nace otro de los conceptos, que es el de la betaización. Es decir, ¿por qué tu mujer, o por qué las mujeres en general, tratan de cambiar poco a poco el comportamiento del hombre hasta que lo van haciendo más manso, por llamarlo de alguna manera, o más beta, como nosotros lo llamamos, ¿no? Esto es precisamente nace de esa necesidad de conseguir seguridad. Es como, vale, tú eres el tío este mega ultra alfa que nadie me garantiza que te vaya a querer quedar conmigo, ya me encargo yo de hacer todo lo posible y de utilizar todas las armas posibles para que te quieras quedar conmigo. Y dentro de todas las armas posibles está el llorar, está el chantaje emocional, está el hacerte sentir mal y está también toda esta maquinaria a nivel social. Y si yo lo consigo quedarte con, digamos, tener esa seguridad de que tú vas a estar conmigo hasta siempre, ocurre algo muy curioso por cómo evolutivamente funciona esta estrategia reproductiva, y es que pierdo atracción. ¿Por qué? Porque dejas de ser ese hombre de los buenos genes y ahora te estás comportando más como el otro hombre y no me estás despertando deseo porque no tengo un incentivo de reproducirme contigo. Y en ese punto es donde empiezan los problemas normalmente en la relación, donde se cruzan ciertos límites, donde tú notas las faltas de respeto, donde tú empiezas a ver cómo tu mujer se apaga para siempre y la notas cada vez más lejos, y por mucho que corras hacia ella, la distancia se amplía. Y tú dices, ¿qué está pasando aquí? Y no solamente eso, sino que empieza ella a tomar decisiones donde empieza a buscar cosas fuera de la relación. Y donde no te dice a lo mejor nada directamente al principio, de nuevo porque necesita asegurar esas opciones, porque no sabe si le saldrá bien la jugada o no. Por tanto, te quiere mantener ahí aunque a lo mejor no está atraída por ti, porque el futuro es incierto. Y bien, después de esta clase express de biología evolutiva, que como digo, ya haré episodios donde revise estos términos que ya expliqué en su momento, pero mientras lo hago o no, revísate el episodio 1 o revísate el episodio, creo que era el 108, el de la betaización. Pero en cualquier caso, a nivel social está pasando lo mismo. A nivel social estamos ante una betaización de la figura tradicional masculina. Exactamente lo mismo. Donde se empieza a querer, digamos que de ese impulso de querer garantizarme la seguridad como mujer, a nivel macro, a nivel de sociedad, tratamos de garantizarnos la seguridad como mujeres, que por eso toda la legislación va en esa dirección, por eso todo a nivel social va en la dirección de ¿qué? De garantizarme esa parte, de que yo puedo tomar decisiones, yo puedo tal sin el coste de oportunidad asociado, sin tener que responsabilizarme de las consecuencias asociadas. Y esa es la betaización, básicamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú te metes en cualquiera que esté escuchando esto, que haya estado y haya sufrido el proceso de betaización, sabe a lo que me refiero. Y normalmente, ¿cómo terminan las relaciones cuando la betaización está en marcha? Terminan muy mal, terminan muy desgastadas y terminan separando mucho al hombre de la mujer. Y hostia, casualmente es lo que estamos viendo a nivel social a día de hoy. Cómo se está desgastando cada vez más la relación a nivel macro, a nivel social entre hombres y mujeres, y cada vez hay mayor separación. Y todo esto, como digo de nuevo, está orquestado para borrar esta parte y partir de las bases de que no hay diferencia, pero ¿por qué nos quieren meter en la cabeza que no hay diferencia y tal? No es más que si fuera un macro shit test que nos están haciendo a nivel social a todos los hombres, porque detrás de todo esto, lo que se busca a nivel individual y por tanto a nivel agregado en la sociedad es precisamente optimizar esa estrategia reproductiva femenina, que es lo que decimos. Garantizarme la seguridad para yo poder tomar las decisiones que, si lo mira desde un punto de vista evolutivo, me va a optimizar en el sentido de que puedo elegir sin las consecuencias de la elección. Y esto estaría perfecto. El único aspecto, por llamarlo de alguna manera, ni siquiera lo quiero llamar problema, es que cuando una estrategia reproductiva, o sea, la estrategia reproductiva masculina y femenina son complementarias. Pero, al mismo tiempo, cuando una estrategia reproductiva se optimiza, o digamos, para que una estrategia reproductiva tenga un éxito mayor, la otra debe verse comprometida, porque depende una de la otra. Por eso somos complementarios, porque dependemos unos de otros. Hombres dependemos de mujeres y mujeres dependemos de los hombres. Por tanto, si te fijas, para optimizar esa estrategia reproductiva necesito que tú te comportes de cierta forma que justamente va en contra de lo que mejor sería en tu interés para optimizar tu estrategia reproductiva. Porque evidentemente un tío que tiene 35 años o 40 años y tiene un gran valor sólido puede estar, y bueno, siempre que tenga también habilidades sociales y sepa de qué va el juego, puede estar con tías muchísimo más jóvenes, que es lo que a él le va a interesar, a lo mejor para formar una familia o lo que sea. Sin embargo, lo que te mete en la cabeza es justo la decisión contraria, que si te preguntas a quién beneficia a nivel evolutivo, beneficia a la estrategia reproductiva
femenina y está en detrimento de cómo yo podría optimizar la mía. De la misma forma con las madres solteras, de la misma forma con toda esta conciliación y todo este tipo de cosas que nos quieren meter en la cabeza, igual. Y por eso estamos en el mundo en el que estamos y por eso estamos en el punto, en el momento sociocultural en el que estamos. Y por eso a Elsa Pataky, cuando se está saliendo del tiesto, se está saliendo de esto establecido, de este marco que nos quieren meter a todos en la cabeza con calzador, pues evidentemente toda esta maquinaria social se le tacha de machista o de etcétera. Y al final es una decisión personal, como ella bien dice. Es una decisión personal y evidentemente está ella aceptando cuáles son las consecuencias de la decisión. Que al final es, oye, pues si yo he preferido estar con mi familia y con mis hijos, como ella bien dice, para que no estén los niños para arriba y para abajo, tengo que pagar la consecuencia que es, pues que no me puedo desarrollar profesionalmente. Y no pasa nada porque estoy con mi marido y dejo que sea él el que se desarrolle profesionalmente y los dos ganamos. Es como somos un equipo donde tú eres el delantero, yo soy el portero y ya está. Pero ¿por qué si yo tomo el rol del portero soy una mierda absoluta porque parece que el papel de ama de casa es, como digo, ser un pordiosero o una pordiosera y tenemos que ser dos delanteros o tenemos que ser dos? Es como en cualquier equipo se necesitan roles distintos y me da igual cuál sea el que se lleve cuál rol, ¿eh? O sea, por mí no tengo ningún problema y ahora terminaré de decir esto. Pero realmente lo que ha pasado con ella es que ha tomado decisiones y está pagando las consecuencias. Y evidentemente es con lo que hay que hacer. Es como si yo digo, oye, quiero tener el valor sólido que tendría un tío que se tira desde los 20 a los 30 años currando como un mono. Quiero tener el mismo valor sólido que él, saliendo de fiesta 7 días a la semana y poniéndome hasta las trancas y conociendo a millones de tías. Es como, a ver, tienes que buscar un equilibrio como sea porque las dos cosas no las vas a poder tener. O estás centrado o no estás centrado. O estás por temporada centrado o por temporada no centrado. Es decir, no puedes tener el estilo de vida del que no tiene nada y la tranquilidad del que no tiene nada y al mismo tiempo tener todo lo que el que se lo está currando. O sea, tienes que pagar un precio. Y a nosotros no nos facilitan, como digo eso. A nosotros no nos facilitan que nos paguemos las consecuencias de nuestras decisiones y, por cierto, no deberían de facilitarlo. Pero tampoco en el otro caso, que es a lo que voy. Por tanto, la familia, el rol de la mujer y del hombre tradicional se tienen que borrar del mapa porque todo lo que estamos montando, que está orquestando por detrás esa optimización a nivel evolutivo, carecería de sentido. Todos esos tests a nivel macro se destaparían si empezamos a abrazar estas figuras tradicionales. Y lo mismo ocurre con la familia tradicional. Se tiene que borrar del mapa, porque aceptar el papel de la familia tradicional, aceptar que Elsa Pataky se dedique a los niños y su marido se dedique al trabajo y se optimice eso y la gente vea que hay otra, que realmente hay una diferencia, que como digo, cualquiera puede tomar luego a nivel individual decisiones distintas, ¿no? Pero que se empiecen a ver esas diferencias, atenta concretamente, o atenta, mejor dicho, completamente, con esas bases, con esas premisas de que no existen diferencias. Y entonces, ¿cuál es la conclusión? Yo creo que todos deberíamos de conocer cuáles son nuestras opciones y conocer cuáles son los costes de oportunidad de cada una de las decisiones que tomamos. Y que la sociedad no debería de cargarnos, sobre todo de cargarnos con estos costes unilateralmente a los hombres. Y podría ahora sacarte, porque ahora sería el momento perfecto para sacarte todos los estudios de cómo el consumo de antidepresivos en mujeres a partir de cierta edad, que justamente coincide con este final del camino de la persecución de la carrera profesional y luego no encontrar nada, porque la que encuentra algo está perfecto y está súper feliz de la vida, pero la que no encuentra nada es donde está el problema. Y como digo, podría sacarte a los estudios de cómo el consumo de antidepresivos en mujeres aumenta estratosféricamente y cómo también el número de suicidios en hombres está alarmantemente alto. Pero no vamos a hacer eso. Y simplemente vamos a dejar esta reflexión final sobre el feminismo, que al final es de lo que va todo esto. Y es que a mí realmente el feminismo me parece perfecto como idea, como movimiento, salvo por un problema. Y es que las bases no tienen un sentido evolutivo. Es decir, no casa ese movimiento, esa arquitectura social, con cómo realmente nosotros estamos programados, por lo menos de momento. O dicho de otra manera, a mí me parece muy bien que todo el mundo se alimentara de comida artificial de esta o de Burger King o de tal. ¿Por qué? Porque es muy barato. O sea, realmente sería la hostia que el ser humano pudiera alimentarse de 4 hierbas y de 4 cosas sintéticas que son súper fáciles de producir, súper rápidas de producir, súper baratas y no tienen problema con el medio ambiente. Sería ideal, porque viviríamos en una sociedad que no tendría un problema alimentario y podríamos centrarnos en seguir siendo más productivos. Pero ¿cuál es el problema? Que nuestra maquinaria no funciona con ese tipo de alimento. Que nuestra maquinaria funciona con gasolina y le estaría echando diésel y te lo estás cargando. Y con el feminismo ocurre lo mismo.
Sería ideal quizá eso. ¿Por qué no vivir en una familia donde el hombre sea el amo de casa y la mujer sea la que se dedica a lo otro? Y seguro que alguna habrá. Y estaría perfecto. Pero en la práctica es cuando vemos los problemas. Porque en la práctica, en esos casos, es cuando empiezan las desconformidades, las insatisfacciones y al final la ruptura de todo eso. Porque conozco muchos casos que vienen precisamente a formaciones o sesiones conmigo que justamente parte el error de haber, por ejemplo, dejado todo para ir detrás de una chica y justamente, además que a veces he conocido casos de que justo a lo mejor se está la chica mudando a otra ciudad y cambias tu vida por completo y cambias el tema de tu trabajo por completo para mudarte con ella y en el momento en el que pones un pie en esa ciudad con ella, empieza a verla distinta, empieza a verla rara, empieza a verla distante y 2 semanas más tarde la relación termina, después de haber hecho todo el cambio. ¿Por qué? Porque con la metáfora, siguiendo la metáfora que decía antes, nuestros vehículos funcionan con un combustible y le estás echando un combustible completamente distinto. Y antes de terminar, un mensaje si hay alguna mujer, y me consta que la hay, que escucha este podcast. Por lo menos las estadísticas que me dicen por ahí, un bastante porcentaje o bastante más alto del que yo me esperaba de oyentes del podcast son mujeres. Así que si hay alguna mujer que está escuchando esto, las palabras o el mensaje que yo tendría para ella sería: si tú lo que quieres es perseguir tu carrera, perseguir tu futuro profesional y alcanzar esas metas o sueños que tú tengas a nivel individual como persona, hazlo. Hazlo y no te detengas, está perfecto. Pero entiende que esa decisión puede tener, tiene un coste de oportunidad y puede tener unas consecuencias. A lo mejor la jugada te sale redonda y al otro lado del camino encuentras justo al tío que quieres esperándote allí. Y en ese caso estaría perfecto. Mis 10. El problema es que no lo encuentra. Entonces tienes que entender que hay un coste de oportunidad. Igual que para un hombre existe un coste de oportunidad en quedarse con una tía y decir, vale, apuesto por esta relación y voy a largo plazo. Estoy renunciando a todo lo otro que podría conseguir y a chicas fantásticas que a lo mejor no estoy conociendo. Pero me quedo con eso y tengo ese coste de oportunidad. Y de la misma forma, si en tu caso como mujer, como digo, no quieres esto y quieres renunciar a todo eso porque prefieres apostar por el hombre con el que estás, por la familia o el proyecto de familia que quieres montar o por tu hijo, hazlo. Y entiende de nuevo las consecuencias. Pero tenemos que dejar de vivir en una sociedad o en una época donde se nos vende la idea que se puede tener todo, más que nada porque luego el chasco es enorme. Así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya aportado valor este análisis y te recuerdo que si quieres leer contenido que no comparto en ningún otro lugar y mandarme este tipo de mensajes, como te decía al inicio, de gente que dice, hostia, mira que manda emails que son buenos, pero este es la hostia. Debajo tienes un enlace para unirte a la comunidad de email donde comparto contigo anécdotas, reflexiones, experiencias, historias, etcétera, varias veces por semana. Y evidentemente también novedades y apertura de plazas de programa y tal del proyecto. Así que bueno, debajo tienes enlace, haz clic ahí y te veo en el email. Un fuerte abrazo.